La videoclase de hoy, entonces por un lado dar la bienvenida al aula a los estudiosos, aclarando las reglas del juego que nos servirán para el desarrollo de la misma, presentar la ética como rama de la filosofía, presentar las dos corrientes principales de la ética clásica, que es la deontología y el contractualismo, y presentar la ética ambiental y sus dos corrientes principales, que es el biocentrismo y el ecocentrismo, y por último proveer algunos lineamientos conceptuales para el desarrollo de las actividades del aula. Entonces, ahí aquí podemos encontrar nuestro orden del día, el orden del día y el, digamos, ya el contenido del aula misma, pues te darás cuenta que incluye, digamos, las dos actividades del módulo 1, todos los temas de nuestro módulo 1, para el correcto desarrollo de las actividades del mismo. Primero, entonces, vamos a hablar de la bienvenida y las reglas del juego. De nuevo, darte la bienvenida a esta aula, esperando que resulte útil para tu desarrollo profesional y para tu desarrollo personal. ¿Cuáles son las reglas del juego con las que vamos a trabajar en esta aula? Primero, respetar a todos los miembros del aula virtual. En algunas actividades se supone que hay una interacción entre estudiosos, especialmente en el caso de los foros. En este caso particular no vamos a tener este caso debido a que pues no hay más estudiantes, no hay más estudiosos en el aula. Sin embargo, para el caso de esas actividades, yo subiré, digamos que haya necesidad de interacción entre las actividades de otros compañeros, yo subiré actividades que han realizado compañeros en aulas anteriores para que sirvan como guía para que tú puedas realizar las actividades correspondientes. En este caso, entonces, pues dado que los miembros del aula virtual solo somos dos personas, pues de todas maneras esta primera regla de juego pues sigue siendo vigente. Segundo, tener en cuenta siempre el plan de formación. El plan de formación se encuentra en la guía didáctica del aula y lo que establece es cuáles son los temas que se van a trabajar en cada uno de los módulos, cuáles son las actividades para entregar en cada uno de los módulos con el rango de las fechas establecidas, incluyendo los videoclases. Es decir, ahí vas a encontrar cuándo inicia la actividad y cuándo se cierra la actividad. Es muy importante tener en cuenta el plan de formación en todo momento, porque de esa manera vas a cumplir con los requisitos de entrega de las actividades dentro de las fechas establecidas. En dado caso que no se pueda presentar una actividad dentro de esas fechas, entonces se puede solicitar una reapertura de la actividad, es decir, la posibilidad de volver a presentar la actividad fuera de esos plazos establecidos, pero para eso es necesario que se envíe una carta explicando las razones de peso por la cual no se pudo cumplir con estas actividades, con esta actividad. Para poder acceder, digamos, a esta posibilidad, se debe escribir la carta, se debe enviar la carta 3 días hábiles siguientes, es decir, después de la fecha de cierre de la actividad. Si se realiza después de eso, pues incluso con la carta, no va a ser posible presentar la actividad fuera de las fechas establecidas. Cuando se obtiene, digamos, la autorización para presentar la actividad fuera de las fechas establecidas, de todas maneras se califica bajo una penalidad, ya que las rúbricas de evaluación incluyen dentro de sus criterios la entrega a tiempo de la actividad. La cuarta regla de juego, entonces, es importantísima. Y lo que nos dice es que en todas las actividades, cualquier texto que no sea propio, es decir, que sea extraído de páginas web, de libros, de artículos académicos, deben citarse según las normas APA. La guía didáctica también se encuentra en la guía de normas APA y, de todas maneras, si hay alguna duda respecto de la correcta utilización de las normas APA, pues me puedes preguntar para que no haya inconveniente por ese lado. En cualquier caso, cualquier texto que no sea propio tiene que ir citado independientemente de que se utilice correctamente o no las normas. Tiene que ser muy claro que parte del texto es propio y que parte del texto es extraído de otro autor. Cuando un texto que no sea propio no se encuentra citado, se procederá conforme al artículo 49 del reglamento de estudiantes de la UMB, que califica esto como una falta grave. ¿Listo? Entonces, ahí
se aplicarán los correctivos disciplinarios correspondientes. Esperamos no tener que llegar hasta allá si se cumplen con las reglas anteriores. Y la última regla del juego, que pues en este caso uno podría pensar que es probable que no tengamos ese inconveniente, pero es mejor de todas maneras aclararlo, que en caso de encontrar similitudes en trabajos entre compañeros, la nota será de 0 para ambos sin posibilidad de presentarla nuevamente. Y en caso de que sea un comportamiento repetitivo, pues también se procederá conforme al artículo 49. Dejando entonces estas reglas de juego claras, vamos a pasar ya al desarrollo de nuestro tema como tal, que es la ética, la introducción a la ética. Cuando uno inscribe un aula que se llama ética ambiental, pues lo primero que uno se preguntaría es qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que lo que pretende hacer es preguntarse por cuáles son esas máximas o esas reglas, digamos, que deben dirigir la acción humana. La palabra ética viene del griego ethos, que se puede traducir al español como modo de vida y tiene un carácter profundamente normativo, es decir, pretende establecer algunos criterios respecto a lo que se debe y no se debe hacer en cualquier contexto. ¿Cuál es la acción humana correcta? ¿Cuál es la acción humana deseable? De la misma manera, ¿cuál es la acción humana incorrecta? ¿Cuál es la acción humana que no es deseable? La ética es cuando decimos que alguien estudia lo moral, decimos que hace un estudio que no es normativo, sino descriptivo. ¿Eso qué significa? Que no pretende decirnos cuál es la acción correcta, sino que pretende describir lo que en cada sociedad o en cada comunidad eh, es costumbre. ¿Sí? Eh, el componente descriptivo a lo que se refiere y a lo que se refiere la traducción de la palabra moris es lo que cada quien hace en su morada. De ahí viene esa palabra. Básicamente cuando decimos, por ejemplo, le pedimos a alguien describir la moral cristiana, lo que nos va a decir es dar un conjunto de normas o de reglas que sigue la comunidad cristiana. De la misma manera, no sé, la moral de cierta comunidad indígena, la moral occidental, la moral de los colombianos. Cuando hablamos de moral, estamos diciendo que podemos describir cómo se comporta una sociedad, qué valores considera que son importantes. En cambio, la ética tiene un componente, como tiene un componente normativo y no descriptivo, entonces lo que pretende hacer la ética no es describir lo que es correcto para cada persona, sino establecer unos criterios universales sobre la acción humana. Cuando decimos que son criterios universales, nos referimos a que independientemente de las costumbres que tenga una comunidad, vamos a considerar que es un modo de vida deseable o indeseable. ¿No? Tenemos entonces, o vamos más bien a tratar en esta aula, las éticas clásicas. Nos referimos a éticas clásicas con esas corrientes o esas teorías éticas que han hecho carrera durante toda la historia de la filosofía. La primera que vamos a trabajar es el contractualismo, del cual se deriva la deontología, que básicamente lo que nos dice, bueno, esta es una corriente filosófica, es principalmente filosofía política, surgida más o menos en el siglo XVIII, que lo que nos dice es que de manera hipotética los individuos generan acuerdos o contratos sobre cuáles son esos principios de organización social que pretenden o que quieren eh, implantar, digamos, en una comunidad, que lo que logra es permitir que no existan esas relaciones problemáticas que surgen en el estado de naturaleza. ¿Qué significa eso? Estos dos autores que ustedes ven en pantalla tienen a la izquierda a Thomas Hobbes y a la derecha a Jean-Jacques Rousseau. Los dos formularon teorías distintas respecto al contrato social. Básicamente los dos consideran que antes de que existiera la organización social y las instituciones sociales,
pues los seres humanos vivíamos en lo que llaman ellos un estado de naturaleza, es decir, un estado en el cual no existía ni la ley ni la organización social. Entonces esos seres humanos que ellos llamaban primitivos no se regían por leyes ni por instituciones sociales, sino que vivían según la naturaleza. Tenemos dos maneras distintas de entender la naturaleza humana según nuestros autores. Hobbes, que es el señor que ven a la izquierda, consideraba que en esa estado de naturaleza los seres humanos se dejaban guiar por sus instintos más egoístas, robaban lo que necesitaban, agredían o mataban al que consideraban para obtener alimento, territorio, y no había absolutamente ninguna norma social. El contrato que hacen los individuos termina limitando esas libertades de hacer lo que yo quiera cuando quiera y crea lo que llamamos la legislación. Para Hobbes, lo que hace el Estado es regular esas libertades de los individuos y les pone ciertos límites. Ya no voy a poder matar a quien yo quiera, ya no voy a poder apropiarme de lo que el otro tenga cuando quiera, sino que debo cumplir ciertos parámetros que lo que permiten es que no haya caos social. Lo que llega a ser la ley, lo que llega a ser el Estado es precisamente regular esas interacciones entre individuos de tal manera que no haya caos social, que la gente no se mate cuando quiera, no se robe lo que quiera cuando quiera, sino que deba actuar según unas normas mínimas, lo que permite que exista, por ejemplo, la propiedad privada o el derecho a la vida. Rousseau era un poco más optimista, a Rousseau lo podemos ver acá a la derecha. Rousseau consideraba que el estado de naturaleza era un estado en el que los seres humanos vivían libres y sin ninguna influencia negativa de las instituciones sociales. Rousseau cree que cuando se introduce en la institución social empiezan a crearse cosas antinaturales, como lo es la envidia, como lo es el odio entre clases, como lo es la desigualdad social. Rousseau considera que los seres humanos nacen con cierta bondad natural y que si no fuera por las instituciones sociales que les muestran que hay gente que tiene más y gente menos, no existiría la injusticia. La gente no tendría ese sentido de injusticia y por lo tanto es la institución social lo que genera la desigualdad. Y lo que deben hacer entonces las instituciones, la función del Estado es lograr que exista la menor desigualdad posible dentro de la sociedad. Son dos maneras distintas de entender el asunto, pero en últimas, lo que los une y lo que los hace a los dos contractualistas es la idea de que los seres humanos en algún punto establecen ciertos acuerdos. De manera racional llegan a acuerdos que les permiten, digamos, vivir de una manera menos problemática. Los contractualistas entonces consideran que la racionalidad es lo que permite a los seres humanos establecer esos acuerdos. Más adelante entonces vamos a encontrar la ética kantiana. Kant es un contractualista, pero que funda lo que en ética llamamos deontología. Recuerden que el contractualismo es una teoría política, no es propiamente ética, mientras que la deontología sí va a ser una teoría ética. ¿Qué nos dice la ética kantiana? La ética kantiana nos dice que los seres humanos, o si hay algo que deberían tener todos los seres humanos, es la buena voluntad, es decir, la tendencia por intentar obrar bien. Sin embargo, la buena voluntad a veces no se ejerce porque los seres humanos no establecen esas máximas necesarias para obrar correctamente. Y por eso Kant formula o realiza la primera formulación del imperativo categórico. La expresión imperativo categórico lo que significa es lo siguiente. La palabra imperativo significa obligación y categórico es que debe cumplirse en todas las circunstancias independientemente de las consecuencias. ¿Eso qué significa? Que esta máxima o esta regla tiene que ser cumplida en absolutamente todos los casos y tiene un carácter de obligación. ¿Listo? ¿Qué nos dice la primera formulación del imperativo categórico? Nos dice, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser considerada como una ley universal. ¿Esto qué significa? Que Kant considera que en cualquier caso en que estemos ejerciendo una acción moral o que debamos tomar una decisión moral, tenemos que pensar que esa máxima, es decir, esa razón por la cual actuamos,
pueda ser universalizable y aplicable en todos los casos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La mentira. Vamos a mirar si la mentira pasa por el filtro del imperativo categórico. Lo primero que nos dicen es que tenemos que intentar considerar que esa acción va a ser una ley de la naturaleza. Cuando dice que es una ley universal, se refiere a una ley que se aplica en absolutamente todos los casos, como si se tratara de una ley universal, como lo es la gravedad. La gravedad no se aplica a veces y a veces no. La gravedad, por ser una ley, se aplica en todos los casos. Entonces vamos a ver, nosotros podríamos querer que la mentira sea algo que se aplique en todos los contextos y en todos los casos, como una ley de la naturaleza. Es probable que no, es probable que creamos que la mentira es algo que no es deseable en ciertas circunstancias. Si todas las personas mintieran en absolutamente todas las ocasiones y todo el tiempo, pues no podríamos nunca confiar en la palabra de otros. Por lo tanto, la máxima de la mentira no es algo que querramos que sea considerada como una ley. Matar a una persona, por ejemplo. Quisiéramos que todas las personas mataran a todas las personas en todos los momentos, pues no existiríamos. Entonces, probablemente no quisiéramos que esa máxima se considera una ley universal. Lo que nos dice Kant es que esas máximas deben ser precisamente algo que queramos que sean universales, que todo el mundo cumpliera todo el tiempo. Otro ejemplo, respetar las normas. Nosotros quisiéramos que las personas respetaran las normas en todas las circunstancias, en todo momento. Probablemente sí, y en caso de que sí, esa máxima pasaría por el imperativo categórico, por ese filtro. Por ejemplo, no sé, cumplir con la palabra dada. Quisiéramos que todas las personas cumplieran siempre con la palabra, cumplieran siempre con lo que dicen que van a hacer. Es probable que sí. Y en el caso de que sí, podemos decir que esa máxima pasa por el imperativo categórico porque quisiéramos que fuera universal. ¿Listo? El imperativo categórico es distinto al imperativo hipotético, que lo que nos dice es que actuamos dependiendo de la conveniencia. Por ejemplo, cuando actuamos por medio del castigo o cuando actuamos porque recibimos la admiración o un premio. Cuando decimos, por ejemplo, que la gente debe seguir las señales de tránsito, pero en caso de que no haya un policía, pues no es necesario seguirles, estamos hablando de un imperativo hipotético, porque lo que estamos diciendo no es que la gente deba actuar así siempre, sino solamente en caso de que les resulte conveniente. ¿Listo? Sí, somos honestos porque así vamos a recibir la admiración de otros o porque me van a dar un premio, pues no estamos actuando de forma moral, estamos actuando de forma hipotética, simplemente porque podemos recibir ciertas, digamos, ciertos premios o ciertos castigos. El imperativo categórico lo que nos dice es que debemos actuar independientemente de las consecuencias de la acción. No importa si la acción va a llevar a consecuencias negativas para mí, porque la acción es moral precisamente por el principio por el que se sigue, independientemente de si nos resulta perjudicial a nosotros mismos. ¿Cuál es la segunda formulación del imperativo categórico? Fíjense que el imperativo categórico kantiano tiene dos formas. La primera es la que ya expusimos y la segunda dice lo siguiente. Obra de tal manera que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en cualquier otra, siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Esto qué significa? Que las personas deben ser, nunca deben ser utilizadas como medios, es decir, como algo que me permita alcanzar un fin diferente, sino que debo considerar que las personas son fines en sí mismos, tienen un valor intrínseco y no pueden ser utilizadas a mi antojo. Esta formulación del imperativo termina generando unas consecuencias bastante interesantes como lo es el concepto de dignidad. El concepto de dignidad es algo que termina siendo la base de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no es cualquier cosa. En últimas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo que establece es que todos los seres humanos, por nacer seres humanos, tienen dignidad y por lo tanto deben ser protegidos de la ley o merecen la protección de la ley y precisamente el Estado y sus conciudadanos tienen el deber de respetarlos en tanto seres humanos. ¿Listo? A esto
es a lo que llamamos deontología. La deontología es precisamente la teoría del deber que establece que los seres humanos actuamos por deber y no por las consecuencias de la acción. Si actuamos por deber, en el caso, digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que estamos diciendo es que es de carácter obligatorio. ¿Listo? Sí, cuando estamos hablando de deontología, entonces recordemos que estamos hablando de la teoría del deber. Las acciones son buenas o malas en sí mismas y tenemos el deber de realizarlas independientemente de las consecuencias de la acción. En la deontología no nos interesa si una mentira nos va a llevar, por ejemplo, a que nos echen o a una sanción social de X naturaleza. Nos interesa es que haya, que lo que actuemos es porque consideramos que es deber, pasa por las dos formulaciones del imperativo y por lo tanto tiene un carácter de obligación. Recordemos que la palabra deontología viene de ahí, es obligación actuar para los seres humanos de esa manera. Otra de las éticas clásicas, o de las teorías de las éticas clásicas que tenemos es el utilitarismo. El utilitarismo, igual que el contractualismo, es una corriente de filosofía política surgida en el siglo XVIII y lo que nos dice es todo lo contrario al utilitarismo, y es que la acción moral se juzga a partir del balance de los efectos que tiene la acción. Es decir, consideramos que las acciones tienen la capacidad de conseguir ciertos objetivos y en virtud de que la acción logre cumplir esos objetivos, es una acción moral o no lo es. ¿Listo? Entonces no es que existan unos principios de los cuales debemos actuar, sino que debemos sopesar a manera de una balanza de qué manera podemos lograr mejor esos objetivos y por lo tanto qué acción moral se sigue de ellos. ¿Listo? Para los utilitaristas el criterio para establecer esto es precisamente el criterio de utilidad. El criterio de utilidad lo que nos dice es que un acto es bueno si es útil para producir buenos resultados. ¿Qué vamos a entender como buenos resultados? Por ejemplo, la felicidad. La felicidad es un resultado bueno. Lograr, digamos, promover la felicidad de los seres humanos es algo bueno y digamos que es un objetivo que nos planteamos. ¿Cómo vamos a entender la felicidad según la ética utilitarista? Lo que más aumenta el placer y lo que más disminuye el dolor de las personas. Y eso significa que debemos siempre preferir acciones que promuevan la mayor felicidad para el mayor número de personas y que logre disminuir la infelicidad o el dolor del mayor número de personas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado que queremos? La felicidad de los seres humanos. Un acto es bueno si promueve la felicidad de los seres humanos y un acto es incorrecto si no promueve la felicidad de los seres humanos o incluso promueve el dolor o el sufrimiento de los mismos. Es bastante interesante porque para los utilitaristas, cualquier acción, especialmente en la acción pública, es decir, la acción política que está a cargo de los gobernantes, debe ser sopesada a manera de una balanza. Por eso les puse ahí la balanza para que lo recordaran. Lo importante para el utilitarismo, a diferencia de la ontología, es las consecuencias de la acción. Eso es lo que importa. Si, por ejemplo, yo tengo la capacidad de, no sé, soy el alcalde de una ciudad y tengo la capacidad de poner un acueducto que le va a brindar agua potable a 100 personas o gastármela en, no sé, un carro nuevo para mi hijo, lo que me dice el utilitarismo es póngalo en una balanza. ¿Qué promueve mayor felicidad, el agua potable o un carro nuevo? ¿En qué sentido puedo lograr eso para el mayor número de personas? ¿Prefiero la felicidad de 100 personas o la felicidad de una? Y para el utilitarismo es clarísimo. Entre mayor cantidad de personas pueda ser feliz con mi acción, pues va a ser una acción preferible. Y si logro la felicidad para un mayor número de personas, pues es una acción moral. Entonces, en este caso, bajo una ética utilitarista, tendría mucho más sentido construir el acueducto para las 100 personas que darle un carro a una sola persona, independientemente que sea hijo mío o no. Entonces, fíjense que el criterio de utilidad precisamente lo que determina es de qué manera puedo yo conseguir mayores beneficios para el mayor número de personas. ¿Qué es lo que significa eso? Que la deontología va a apelar siempre al deber por el deber mismo. Es decir, va a considerar que las acciones se deben analizar independientemente de sus consecuencias, mientras que la ética utilitarista es teleológica.
Eso significa que lo que le interesa es el fin de la acción y cuáles son esas consecuencias. Ya teniendo claro entonces cuáles son esas corrientes de la ética clásica, en este momento voy a mirar si todo está bien con la transmisión. Parece que sí. Entonces, bueno, ya puedo continuar. Esas son las corrientes de la ética clásica que hicieron carrera durante el siglo XVIII, el siglo XIX, incluso en buena parte del siglo XX. Pero a partir del siglo XX, más o menos la última década del siglo XX, los filósofos empezaron a preguntarse por cuál es el papel de los seres humanos dentro del resto del mundo natural. Fíjense que tanto la deontología como el utilitarismo son corrientes que están pensando por la interacción entre seres humanos. Es decir, de qué manera interactuamos o cuál es la acción correcta entre nosotros. Pero con toda la crisis ambiental que se vio reflejada en las últimas 2 décadas del siglo XX, la filosofía empezó a preguntarse por cuál era la relación entre los seres humanos y su entorno, es decir, otros animales, es decir, la naturaleza, el ambiente como tal. Y dentro de este contexto, más o menos 1970 para adelante, nos empezamos a preguntar por la ética ambiental, es decir, no solo la ética pensada como las relaciones entre seres humanos, sino cuáles son esas relaciones éticas que existen entre los seres humanos y el ambiente. La ética ambiental también es una rama de la filosofía, más específicamente de la bioética o la ética aplicada, y lo que consideran los teóricos de la ética ambiental es que si queremos considerar que el ambiente tiene valor moral, es decir, que debemos valorarlo moralmente, entonces lo que tenemos que hacer es asignarle valor intrínseco al ambiente. ¿Qué significa valor intrínseco? Que no es que el ambiente sea valioso porque nos sirve a nosotros. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de valor instrumental. Recuerden a Kant. Si yo digo que algo es útil porque es un medio para un fin, es decir, el árbol es valioso porque me sirve a mí, no sé, para sacar frutos, el momento en que el árbol deje de dar frutos, pues ya no tiene ningún valor, porque simplemente le estoy dando un valor instrumental. Cuando yo hablo de valor intrínseco, lo que digo es que el objeto tiene valor en sí mismo, independientemente de si es útil o no para mí. Entonces, los teóricos de la ética ambiental lo que consideran es que el objetivo es otorgar o buscar de qué manera otorgarle valor intrínseco a lo ambiental, al ambiente. Es decir, no en el sentido de que nos sirve a nosotros, sino en el sentido de que posee un valor igual que los seres humanos. La primera teoría del valor que vamos a ver, la teoría de la ética ambiental que vamos a ver es el biocentrismo. El principal exponente del biocentrismo es Paul Taylor, y considera que los seres humanos existen dentro del mundo natural en condiciones de igualdad con el resto de los seres vivos. Recuerden que el prefijo bio significa vida y centrismo, pues que está en el centro de, lo cual significa que para Taylor todos los seres vivos que existen en el planeta tienen valor en sí mismos y tienen valor en un sentido de igualdad. Es decir, y sigo con la cita, el compromiso moral que está asociado con la perspectiva biocéntrica es una disposición a atribuir a plantas y animales el mismo valor inherente que le atribuimos a nuestros semejantes humanos y por lo tanto a considerarlos como merecedores de la misma consideración que nosotros. Esto puede parecer un poco complejo, pero es más sencillo de lo que creemos. Básicamente lo que dice Taylor es que cada ser vivo del planeta, desde los seres humanos hasta los ratones, hasta las plantas, poseen un bien. Es decir, yo puedo hacerles bien o hacerles mal. A una planta yo le hago bien, por ejemplo, dándole agua, un fertilizante, luz solar, un aire limpio, y la perjudico, por ejemplo, prendiéndole fuego. Es muy difícil pensar en qué sentido yo podría perjudicar una piedra, o un ladrillo, o un pedazo de madera.
Mientras que los seres vivos tienen esa condición de que pueden poseer un bien, se les puede hacer el bien o no. Y en ese sentido, los seres humanos pueden coartar el bien de los otros seres vivos. Es decir, podemos matar a otros seres vivos impidiéndoles que se desarrollen correctamente. Y en tanto que se les puede hacer un bien o no a los seres vivos, en ese sentido es que tienen valor intrínseco, esa capacidad que tienen para desarrollarse y para buscar siempre una manera de sobrevivir es lo que nos permite otorgarles valor intrínseco a los seres vivos. Y si todos los seres vivos tienen esa capacidad, pues existen en una igualdad respecto de sus otros semejantes. No es que un cerdo valga menos que un perro, o no es que un árbol valga menos que un pez, en el sentido de que todos son seres vivos, se les debe tratar en una condición de igualdad. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que los seres humanos somos miembros de una comunidad natural igual que el resto de seres vivos, que no estamos por encima de ningún ser vivo por las condiciones particulares que tengamos. Y eso significa que el biocentrismo es consciente de que el mundo natural opera bajo un sistema de interdependencia, es decir, que todos los seres vivos se necesitan entre sí y que los seres humanos no poseen un lugar privilegiado dentro de esa red. Fíjense que lo que representa precisamente el biocentrismo es este circulito que pone en igualdad de condiciones a los seres humanos con el resto de seres vivos. ¿Y por qué? Pues precisamente porque los individuos operan como centros teleológicos de vida, es decir, procurando la conservación y la satisfacción de su bien. Todos los seres vivos, digamos que su estructura interna, lo que los mueve es a conservarse a sí mismos, a alimentarse, a reproducirse, y en ese sentido son centros teleológicos de vida porque son un fin en sí mismos cada uno de ellos. En el biocentrismo entonces nos damos cuenta que todos los seres vivos poseen un valor y en ese sentido no podemos privilegiar los intereses de algunos seres sobre los de otros. Entonces a Taylor le preguntaban, bueno, ¿y eso quiere decir que yo nunca puedo matar ningún otro ser vivo porque es incorrecto? Y Taylor va a decir, sí, usted debe procurar dañar a los seres vivos lo menos que pueda, pero en algunos casos, pues esto va a ser inevitable. Entonces, él crea esta tablita que es como un diagrama de flujo respecto a cuáles son esos principios que se siguen cuando hay conflictos de intereses. ¿Listo? Entonces, en un caso de un conflicto entre animales salvajes y plantas que entran en conflicto con los seres humanos y es perjudicial para nosotros, entonces se para el principio de defensa propia. ¿Eso qué significa? Que si estamos en un bosque y un oso nos ataca, pues incluso dentro de una postura biocéntrica, está permitido, digamos, dañar al oso para defender nuestra vida. Ahora, si usted puede herirlo y no matarlo, pues mucho mejor, pero si tiene que hacerlo para sobrevivir, pues puede operar bajo este principio. Si un interés básico de un animal entra en conflicto con un interés no básico de los seres humanos, entonces es incompatible con la ética del respeto a la naturaleza, que es la ética biocéntrica, lo cual significa que los intereses no básicos nuestros, como por ejemplo usar pieles, usar cuero, comer carne, son intereses no básicos en qué sentido, que podemos vivir sin hacer, ¿sí? Podemos vivir sin utilizar pieles de animales, podemos vivir sin utilizar cuero y podemos vivir sin consumir carne animal. Eso significa que en una postura biocéntrica no sería correcto, eh, digamos, privilegiar nuestros intereses no básicos con los intereses eh, básicos de los seres vivos, lo cual implicaría pues acciones concretas, como por ejemplo talar lo menos posible, utilizar en la medida de lo posible materiales sintéticos, no matar animales o plantas cuando sea necesario, y cuando los intereses básicos nuestros entran en conflicto, perdón, los intereses básicos de los animales o plantas entran en conflicto con intereses no básicos de los seres humanos,
como es incompatible también con el respeto a la naturaleza, pues lo que se procuraría hacer es el mal mínimo. Obviamente un biocentrista apelaría porque si no comemos animales ni productos de origen animal, pues de todas maneras vamos a tener que matar para comer, digamos en el caso de las plantas. Pero entonces es hacer el mal mínimo, procurar consumir lo menos posible seres vivos en general. Y cuando de todas maneras toque hacerlo, porque las plantas las debemos consumir, pues aplicar la justicia distributiva y la justicia restitutiva, perdón, que es la idea de, bueno, si tenemos que usar árboles para vivir, pues volvemos a sembrar esos árboles. Si tenemos que consumir estas plantas y matar estas plantas para sobrevivir, sembramos estas otras. Si tuvimos que matar a un animal por un caso de plagas, qué sé yo, lo retribuimos con alguna manera de devolverle a la naturaleza eso que tomamos. Entonces, fíjense que en el biocentrismo hay unas pautas muy claras de qué se debe hacer en cada uno de los casos. Y obviamente la idea, si queremos vivir bajo la idea del respeto a la naturaleza, es considerar que en tanto que todos los seres vivos están en una condición de igualdad, no se les debe matar de forma gratuita ni de forma caprichosa, sino que se les debe respetar precisamente ese derecho a vivir que tienen como tenemos nosotros. En el otro lado de la balanza tenemos el ecocentrismo. El ecocentrismo, su representante principal es Holmes Rolston III, y lo que ocurre con Rolston es que ya no le va a otorgar valor intrínseco a cada uno de los individuos vivos, sino que el valor intrínseco lo va a tener la ecosfera. Así llaman los ecocentristas para referirse a todas esas interacciones que hay entre seres vivos y no vivos que ocurre en los ecosistemas. Es decir, en los ecosistemas no solo hay seres vivos, sino también hay interacciones entre, por ejemplo, el ambiente, entre los ríos, entre el musgo, entre las montañas y todo ese tipo de relaciones que hay en los ecosistemas y que no se pueden trasladar de un ecosistema a otro. Es decir, el ecosistema que existe en una zona desértica no es lo mismo que lo que hay en un páramo. Esas relaciones y que implica precisamente los ecosistemas es lo que tiene valor intrínseco. Por lo tanto, para el ecocentrismo no importan los individuos como tal, como sí ocurre en el biocentrismo, sino las relaciones que hay entre entidades. Lo que resulta valioso moralmente para los ecocentristas, recuerden que el prefijo eco significa casa, es precisamente las relaciones de interdependencia que hay, esas redes tróficas que ocurren en los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en un ecosistema de este estilo, no es que importe moralmente cada arbolito que se ve en la fotografía, sino todas esas relaciones que no son evidentes, pero que hay, por ejemplo, entre las ramas que hay en el fondo del lago, entre el lago como tal, las montañas, las cascadas, y todos los seres vivos que cohabitan ahí, y que cualquier desequilibrio va a alterar la red trófica que ocurre en ese ecosistema. Por lo tanto, las relaciones que tienen valor son precisamente las relaciones que existen entre los seres vivos y no vivos que habitan en ese ecosistema. Eso es lo que resulta valioso más que los individuos. Fíjense que si lo vemos de una manera muy, digamos, hilamos muy fino, en algún sentido estas relaciones van a ser instrumentales porque cada uno de los miembros de la red trófica le sirve a otro para sobrevivir, y sin embargo, aunque hayan relaciones instrumentales dentro de la red, lo que tiene valor intrínseco es todas esas relaciones. Si quitamos cualquier parte de esta red trófica, vamos a dañar severamente las relaciones que hay, y en ese sentido estamos cometiendo pues una falta moral. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Primero, que el contractualismo es una postura de la filosofía política que considera que los seres humanos establecemos acuerdos para organizarnos. Del contractualismo, Kant deriva una teoría moral llamada deontología, que se caracteriza por la idea de que el fundamento de la acción es el deber. La acción es moral independientemente de sus consecuencias, y para conocer si una acción es moral o no, debemos pasarla por el tamiz de las dos formulaciones del imperativo categórico.
El utilitarismo, por su parte, establece que son las consecuencias lo que determinan si una acción es correcta o incorrecta. La acción es moral si sus consecuencias maximizan la felicidad del mayor número de personas. Esto respecto de la ética clásica. Respecto de la ética ambiental, entonces el biocentrismo considera que todos los seres vivos tienen valor intrínseco y que por lo tanto deben considerarse moralmente en una situación de igualdad respecto de los seres humanos, y el ecocentrismo considera que es la ecosfera y las relaciones que hay en ella, más no los individuos, los que tienen valor intrínseco. Entonces en este momento, bueno, voy a proceder a dejar de compartir pantalla.